Decidí que era hora de comprobar por mí mismo lo que decían sobre la vieja casa a las afueras del pueblo. La conocía desde siempre, todos hablaban de ella. Según la leyenda, cualquiera que pasara una noche allí no vivía para contarla. Pero nunca he sido de los que creen en fantasmas o en historias de miedo. Sin embargo, esa casa siempre había despertado mi curiosidad. Una noche, después de un día agotador en el trabajo, tomé mis llaves, una linterna y conduje hasta el lugar. Cuando llegué, estacioné junto al camino lleno de maleza. La casa se alzaba frente a mí, vieja y desmoronada, con el porche torcido y las ventanas oscuras como ojos vacíos. Subí los escalones, y el porche crujió bajo mi peso. La puerta, sorprendentemente, estaba entreabierta. La empujé lentamente, y el chirrido resonó como un eco en la oscuridad del interior. El aire estaba cargado de polvo y algo más, algo pesado que no podía identificar. Al iluminar el interior con mi linterna, vi paredes con papel tapiz descascarado, un techo parcialmente derrumbado y el suelo cubierto de escombros. Me adentré en el vestíbulo, avanzando con cuidado. Todo estaba silencioso, demasiado silencioso. Cada paso que daba hacía crujir las tablas del suelo como si la casa misma se quejara de mi presencia. Pero entonces escuché algo más. Un suave sonido, como algo arrastrándose, vino desde más allá de mi haz de luz. Me detuve en seco, intentando escuchar mejor. El sonido se transformó en pasos, lentos y deliberados, que parecían provenir del piso superior. Sentí un nudo en el estómago, pero me dije a mí mismo que solo eran ruidos normales de una casa vieja. Aún así, el corazón me latía con fuerza. Seguí caminando, pero los pasos de arriba parecían seguirme, imitándome, como si alguien estuviera sincronizando sus movimientos con los míos. Cuando levanté la vista hacia el techo, los pasos se detuvieron. Antes de que pudiera procesarlo, un fuerte golpe resonó desde el segundo piso, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. La linterna parpadeó, y por un momento creí ver algo moverse rápidamente en el pasillo frente a mí. Una sombra. Me quedé congelado. «Hola», grité, mi voz temblorosa. Nadie respondió. Solo el silencio. Decidí subir. Quería demostrarme que no había nada allí. Cada escalón crujió bajo mis pies mientras ascendía. Al llegar al segundo piso, el aire era notablemente más frío, casi gélido. Delante de mí había un pasillo largo con varias puertas. Una de ellas estaba abierta de par en par, la misma que escuché cerrarse antes. Avancé lentamente hacia ella, y entonces lo escuché, un susurro. Era débil al principio, como el viento filtrándose entre las grietas, pero pronto empezó a tomar forma, como palabras que no podía entender, pero que sonaban humanas. Mi linterna volvió a parpadear, y el susurro se detuvo de golpe. La puerta que tenía delante se abrió un poco más, con un chirrido lento y agónico. Todo mi cuerpo me decía que me diera la vuelta, que saliera de allí, pero no lo hice. Crucé el umbral. En cuanto entré, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, dejando todo en una oscuridad total. Mi linterna murió. Estaba completamente a oscuras. Fue entonces cuando lo escuché. Una respiración. Lenta, pesada, proveniente de la esquina de la habitación. Intenté encender la linterna frenéticamente, y cuando finalmente volvió a la vida, apunté hacia la esquina. No había nada, pero sentía una mirada fija, intensa, como si algo invisible estuviera observándome. El piso detrás de mí crujió, y cuando giré, la linterna se apagó de nuevo. Mi pecho se apretó, y el aire a mi alrededor se volvió aún más frío. Los susurros regresaron, rodeándome, más fuertes esta vez, casi ensordecedores. Retrocedí hasta toparme con la pared, y entonces toda la casa comenzó a gemir. Las tablas del suelo crujían como si algo gigantesco se moviera debajo, y las paredes parecían respirar. Un ruido de algo rascando la madera se unió a los susurros. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Todo daba vueltas, y un frío indescriptible me envolvió. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores, y lo último que recuerdo es el suelo abriéndose bajo mis pies. Desperté boca abajo junto al camino,
justo fuera de la casa. Mi coche seguía allí, exactamente como lo dejé, con el motor frío. Me sentía débil, confuso. Miré hacia la casa, que permanecía inmóvil, con sus ventanas negras y vacías. No tengo idea de cómo salí de allí, ni de qué ocurrió exactamente esa noche. Desde entonces, nunca hablo de lo que pasó. Pero cada vez que paso por la cañada del Sauce, mantengo los ojos fijos en la carretera, evitando mirar hacia esa casa. No necesito más respuestas. He tenido suficiente. Desde que tengo memoria, había escuchado las historias. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Clarksville, Mississippi, ahora conocido como Valle Clara, donde todos hablaban de una vieja y desmoronada casa junto a la carretera 61. La llamaban la Casa de los Lamentos. Decían que por las noches se escuchaban gemidos extraños y fantasmales saliendo de sus ruinas. Algunos aseguraban que había sido de una familia rica que desapareció misteriosamente en los años 20, otros mencionaban un trágico incendio. Pero nadie sabía la verdad completa. Siempre fui escéptica con estas cosas, no creía en fantasmas ni en maldiciones. Sin embargo, cuando mi mejor amigo, Miguel, me retó a pasar una noche allí, no pude negarme. Supongo que era el típico desafío que se pasaba entre generaciones en el pueblo, uno que pocos tenían el valor de aceptar. Era una noche cálida de otoño cuando finalmente decidí hacerlo. Conduje hasta la casa con el corazón latiendo rápido, más por el nerviosismo de lo desconocido que por otra cosa. Los faros de mi auto iluminaban la neblina que empezaba a cubrir la carretera. Allí estaba, detrás de una hilera de árboles, la casa se alzaba como un gigante vencido por el tiempo. Su techo estaba hundido, las ventanas rotas, y el porche cubierto de maleza. El aire tenía un olor peculiar, a tierra húmeda y moho, mientras un zumbido de insectos llenaba el silencio. Aparqué al costado de la carretera y tomé una linterna y mi mochila, donde llevaba agua y algunos bocadillos. El reto era simple, quedarme ahí hasta el amanecer. Nadie había aguantado más de unas pocas horas. Subí al porche, y el crujido de la madera bajo mis pies resonó más fuerte de lo que esperaba. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido sobre sus bisagras oxidadas, y un olor a madera podrida me golpeó. Dentro, el polvo bailaba en el haz de luz de mi linterna, revelando paredes con papel tapiz despegado y tablones del suelo agrietados. Recorrí el vestíbulo, tratando de no prestar atención al eco de mis pasos. Había algo en el aire, una densidad extraña que no sentía fuera. Dejé mi mochila en la sala de estar, un espacio casi vacío salvo por unas sillas rotas y una chimenea derruida. Encendí la linterna y me dije que no había nada que temer. Durante la primera hora, todo estuvo tranquilo. Exploré la planta baja y no encontré nada interesante, muebles viejos, paredes derruidas, ventanas abiertas. Pero a medida que avanzaba la noche, el ambiente cambió. El viento afuera comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que la casa crujiera y gimiera como si protestara. Fue entonces cuando lo escuché. Un gemido. Bajo, distante. Al principio pensé que lo había imaginado, pero no. Era real, débil, como el llanto de un animal llevado por el viento. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, mientras dirigía la linterna hacia las escaleras. El sonido parecía venir de arriba. Las casas viejas hacen ruidos, me dije en un intento de calmarme. Pero el gemido se intensificó, volviéndose más claro, más humano, casi como un llanto de dolor. Tragué saliva, y contra mi mejor juicio, subí las escaleras. Cada paso hacía que los escalones chirriaran, y mi respiración resonaba demasiado fuerte en mis oídos. Al llegar al segundo piso, moví la linterna de un lado a otro. Las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas, dejando ver la oscuridad más allá. Pero el sonido venía del final del pasillo, donde una puerta estaba completamente abierta. Mis manos temblaban cuando me acerqué. El gemido era casi insoportable ahora, lleno de angustia. Entré en lo que parecía un dormitorio. El aire aquí era mucho más frío, y un débil olor a humo flotaba en el ambiente.
Había un marco de cama roto y un espejo colgando torcido en la pared. Pero nada más. Nada que explicara el ruido. De pronto, la puerta detrás de mí se cerró de golpe con un estruendo que me hizo saltar. Me giré rápidamente, iluminando el espacio vacío, pero no había nadie. Y entonces, el gemido cesó. El silencio que lo reemplazó era sofocante. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Era como si algo la mantuviera cerrada desde el otro lado. Y entonces lo oí. Un susurro, débil y entrecortado, que apenas podía distinguir. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Mi pecho se tensó. Retrocedí, mirando alrededor de la habitación. El susurro parecía provenir de todas partes, envolviéndome. Me tapé los oídos, pero las palabras se hicieron más fuertes. Viene. No es seguro. Viene. De repente, el frío en la habitación se hizo insoportable, y mi linterna parpadeó antes de apagarse. La oscuridad me envolvió, y con ella, un gruñido bajo y gutural que me hizo congelarme. Sentí que algo estaba detrás de mí. No tuve el valor de mirar. Solo corrí hacia la puerta, golpeándola y gritando, rogando que se abriera. Cuando finalmente cedió, salí corriendo al pasillo, bajando las escaleras tan rápido como mis piernas me lo permitieron. La casa crujía y gemía a mi alrededor, como si estuviera viva, como si quisiera atraparme. Salí al porche y corrí hasta el césped, sintiendo el aire fresco en mi cara mientras me dejaba caer de rodillas. La casa quedó detrás de mí, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo estaba allí. Algo que no quería que me quedara. Esa noche fue la última vez que pasé cerca de esa casa. Algunos piensan que exagero, que solo quería ganar el reto. Pero no lo hice. Lo que vi, lo que sentí, fue real. No sé qué hay en la casa de los lamentos, pero sé que jamás volveré a cruzar sus puertas. Yo siempre he sentido una atracción inexplicable por la historia, especialmente por sus rincones más oscuros. Fue esa fascinación la que me llevó, durante un viaje por carretera por Pensilvania, a visitar la Penitenciaría Estatal del Este, un lugar conocido por su pasado opresivo y sus leyendas inquietantes. Construida en 1829, esta prisión era famosa por sus prácticas extremas de aislamiento y una atmósfera que parecía haber atrapado los suspiros y lamentos de las almas que allí sufrieron. El plan era hacer un recorrido durante el día, como cualquier turista, pero no podía resistirme a la idea de experimentar algo más auténtico. Decidí quedarme hasta el cierre. Cuando nadie miraba, me colé en una de las áreas menos visitadas, el bloque 14. Esa sección estaba abandonada, sin restaurar. Los barrotes oxidados y las puertas colgantes le daban un aire casi postapocalíptico. El aire olía a humedad, a piedra mojada, y las sombras alargadas parecían deslizarse entre las celdas vacías. Cuando el último grupo de turistas abandonó el lugar, el silencio se hizo casi palpable. Encendí mi linterna y comencé a recorrer los pasillos vacíos. Cada paso resonaba como un eco distante, y aunque me decía que estaba allí por la historia, no podía negar el peso de la inquietud que empezaba a apoderarse de mí. Al llegar al corazón del bloque 14, un estrecho pasillo bordeado de celdas vacías se extendía ante mí. El haz de mi linterna bailaba sobre las paredes agrietadas mientras trataba de controlar una sensación de creciente nerviosismo. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido suave, como algo pesado arrastrándose al final del pasillo. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era el viento o algún animal. Pero el sonido era constante, deliberado. Apunté la linterna hacia el origen del ruido, pero no vi nada. La curiosidad pudo más que el miedo, y di unos pasos hacia adelante, sintiendo como la adrenalina se disparaba en mi interior. Justo cuando estaba a punto de llegar al final, el sonido se detuvo. Frente a mí había una gran puerta de hierro oxidado, apenas entreabierta. Conduciendo a lo que parecía ser un viejo ala de confinamiento solitario, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido ensordecedor. El aire en el interior era más frío, casi helado,
y un olor metálico, como a sangre, impregnaba el ambiente. Mi linterna parpadeó, y en ese instante vi algo. Fue un destello, una sombra que cruzó la habitación en un movimiento rápido. Apunté de nuevo, pero ya no estaba. «Es tu imaginación», me dije en voz baja, intentando calmarme. Pero entonces, lo escuché. Una respiración leve, superficial, justo detrás de mí. Giré bruscamente, iluminando el pasillo vacío, pero no había nada, solo el eco de mi propia agitación. La respiración volvió, más fuerte, más cercana. Aceleré el paso, pero el sonido me seguía, como si algo invisible estuviera a centímetros de mi espalda. Para cuando llegué a la entrada del bloque, una de las puertas de las celdas, que antes estaba abierta, ahora estaba cerrada de golpe. Mi linterna parpadeó de nuevo, y por un instante, vi una figura tras los barrotes. Estaba inmóvil, observándome. Antes de que pudiera reaccionar, la linterna se apagó por completo. La oscuridad era total, y la respiración ahora estaba casi en mi oído. Mis manos temblaban mientras intentaba hacer que la linterna funcionara de nuevo. Cuando por fin lo logré, no había nada allí. La puerta de la celda estaba abierta de nuevo, como si todo hubiera sido una broma cruel del lugar. Sin pensarlo dos veces, corrí. No me detuve hasta llegar a la entrada principal, pero las puertas estaban cerradas con llave, como sabía que estarían. El frío y el silencio del lugar eran insoportables, y de repente, un susurro resonó en el pasillo. No esperé a escuchar más. Corrí a ciegas, atravesando los pasillos hasta encontrar la salida al patio. Empujé las puertas y salí, sin mirar atrás hasta que la prisión quedó lejos. Ahora, sentado en la acera frente a la penitenciaría, me sentía exhausto, con la ropa empapada en sudor y un dolor punzante en la cabeza. Miré hacia atrás, hacia las imponentes torres de piedra, inmóviles y sombrías, y supe que nunca regresaría. Esa noche, algo en mí cambió. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.